tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, tenemos tema para compartir con ustedes. Algunos están en estos títulos. El INTA pone a punto una balanza inteligente para vacas. Se trata de un sistema que permite saber en tiempo real qué ocurre con cada uno de los animales. A partir de un convenio con la Universidad de Australia, el Intanguil La Pampa adaptó una balanza de pesa al paso a las demandas y necesidades de los productores argentinos. Vamos a contarles los detalles de los avances que se realizaron. Argentina tendría la tercera mejor cosecha de maíz de su historia. En la campaña 2020-2021, Argentina tendría su tercer mayor cosecha de maíz, generando un saldo exportable de 34 millones de toneladas. El 75% de las exportaciones mundiales se concentran en tres países: Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Lanzaron una guía de buenas prácticas lecheras. Se trata de un documento clave para la implementación de las buenas prácticas lecheras en los tambos, que busca dar respuesta a la demanda de un consumidor cada vez más exigente. Y como siempre tenemos ahora información vinculada con los mercados granarios, concretamente con el cierre de la última rueda de operaciones. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurrió con el mercado granario y todo el análisis. Ahí tienen los cierres en Estados Unidos, rebote generalizado tras bajas algo exageradas de la víspera, con el dólar en retroceso y el petróleo en alza. Los granos de la gruesa siguen en un escenario de stocks apretados. El maíz lideró la suba, salió bien parado del último informe de Luzda. Las siembras en Estados Unidos no progresan al ritmo previsto y empiezan los recortes para la safrinha brasileña sembrada tardíamente. La soja también tuvo un martes en reversa, aunque más modesto que el de maíz, ya que no le fue bien en el último informe de Luzda. Ayer retornaron tímidamente los chinos a este mercado y hoy se recuperaron los precios del aceite. Trigo en alza lastrado por la bonanza de la plaza de granos gruesos y un dólar más débil. Las siembras de la variante de primavera avanzaron más de lo que esperaba el mercado, a pesar de la seca en las planicies del norte. Wall Street mixto, la inflación en Estados Unidos quedó por arriba de lo que imaginaba el inversor. La decisión de pausar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson afectó a varios rubros en la bolsa de Nueva York. Y vamos a ver ahora qué ocurre con el mercado de Hacienda de Liniers. En el día de hoy ingresaron 215 camiones, animales 6.487. Se trata de la tercera rueda de operaciones de la semana, que ya está logrando un acumulado que está superando los 500 animales. Recordemos que mañana, como es habitual, la operación será muy, pero muy reducida por tratarse de un día jueves. En el caso de las monedas, veamos ahora cómo cerró la última rueda de operaciones. El dólar oficial marcó una tendencia alcista. Para la compra se ubicó en 92 pesos con 33 centavos, para la venta en 98 pesos con 33. En el caso del dólar informal, para la compra 137 pesos, para la venta 142 pesos, sin cambios respecto de la última operatoria. El dólar mayorista para la compra 92 pesos con 42, para la venta 92 pesos con 62 centavos. Finalmente, para el euro, marcando tendencia alcista, al igual que el dólar mayorista, se ubicó para la compra en 107 pesos con 60 y para la venta en 114 pesos con 42. Vamos a ver cuál es el pronóstico para lo que resta de la jornada. 18 grados la temperatura para la mañana, con cielo absolutamente despejado. También a la tarde con un cielo diáfano y un sol brillante. 24 grados la marca térmica, sosteniéndose el calorcito de este abril inusual. En tanto que para la noche la temperatura se ubicará en torno a los 18 grados y el cielo estará algo nublado. Para los próximos días, este jueves algo nublado, 17 la mínima, 25 la máxima, en tanto que para el día viernes también se encontrará algo nublado. La temperatura mínima estimada 15 grados, la máxima 25 grados centígrados. Para el sábado 17 grados la temperatura mínima, 25 la máxima y el cielo se mantendrá algo nublado. Vamos ahora con el primero de los temas que estábamos señalando en la apertura de este noticiero y que tiene que ver con este hallazgo o este trabajo del INTA que puso a punto una balanza inteligente para vacas. Hace 3 años, a partir de un convenio, la Universidad de Australia envió a la Estación Experimental Agropecuaria Intanguil
La Pampa, el know-how de una balanza pesada al paso. Desde entonces, el INTA se encargó de la adaptación de ese desarrollo a las necesidades de los productores del país. Para el desarrollo del proyecto en la Argentina, el INTA logró convertir con algunas empresas que enviaron parte de la tecnología que se necesita para el equipo. Y a partir del conocimiento que tenemos, principalmente en lo que hace a la extensión y la parte electrónica y del software, se interactuó con el equipo australiano para desarrollar el producto final, quien por otra parte sostuvieron que se trató de una adaptación colaborativa. Hay que destacar que la balanza, de pesada al paso, funciona a partir de la instalación de una especie de corral alrededor del bebedero de agua. Lo que se hace es estimular a los animales para que se acerquen a tomar agua por una plataforma que es la que contiene a la balanza. Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina se refirieron a la ley de etiquetado frontal para definir lo que se consume. Hay controversia respecto al tema. Como primera medida, nosotros apoyamos la implementación de un marco regulatorio que establezca un sistema de etiquetado frontal porque de alguna manera compartimos los objetivos de una norma. Buscamos que cualquier norma de esta característica promueva la adopción de estilo de vida saludable, como se ha dicho, pero obviamente invitando también al mismo tiempo la generación de obstáculos al comercio, a la producción y especialmente a las economías regionales. También validamos la mejora en la educación y la comunicación sobre los alimentos, especialmente, como mencionaron mis anteriores oradores, el concepto de los niños y adolescentes, que de alguna manera requieren entender y formarse a partir del conocimiento de lo que significa el etiquetado nutricional, su utilidad, y con ello obviamente definir las decisiones de compra que están a su alcance y su posterior consumo. Pero lo que sí creemos es que este sistema, tal cual está planteado, si no se realizan modificaciones en esta Cámara, creo que impone un sistema de advertencia rígido que se transforma en un modelo punitivo. Que por otro lado, al ser simplista o simplificador, genera o puede atemorizar al consumidor y que definitivamente impacta sobre una sola parte del problema, que son los excesos de los nutrientes contenidos en algunos alimentos. Una importante mención es que cuál sería la magnitud del alcance. Esta norma alcanzaría, en nuestro entender, el 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina. Y de alguna manera, si se piensa que van a ser discriminados negativamente y sin resaltarse aquellos aportes positivos que conllevan, como la fibra y otras propiedades, creemos que va a generar un efecto muy importante en la industria y de alguna manera creemos que no resaltan las actuales guías alimenticias disponibles, que sí deberían ser incentivadas, como había mencionado. El primer problema del texto es la armonización regulatoria con el intra-Mercosur. Entendemos que ante una falta de una norma aprobada por los países integrantes del bloque y ante, obviamente, considerando la potestad y autonomía legislativa de la Argentina, podría sancionarse previamente una ley, pero creemos que esta ley debería ser, entre comillas, como carácter provisorio, hasta que sea armonizada por la normativa Mercosur. A lo cual, ¿cuál sería nuestra recomendación? Uno, adoptar una norma brasilera o similar, aconsejable para no desalentar el cambio de erradicación de los centros productivos en perjuicio de la producción y empleabilidad de nuestro país, o sancionar una ley que prevea específicamente su adecuación posterior a la normativa Mercosur futura. De esta manera creemos que la discusión debería tener en cuenta, por un lado, como les mencionaba, la armonización dentro del subgrupo 3 del bloque, y lo segundo, de alguna manera, entender, como hoy está descrita la ley, necesitamos que haya una obligatoriedad de su armonización en caso de que hubiera definitivamente una norma dentro del Mercosur. Otros aspectos para ir ya cerrando que ameritan nuestro entender ser revisados es el criterio del perfil nutricional que define la OPS, que aplicado en forma directa a productos individuales lleva a inconsistencias que creemos confunden al consumidor. Un ejemplo que podemos aplicar, existen elementos lácteos o productos lácteos y descremados que llevarían los mismos excesos de azúcar y exceso de grasa cuando hay productos que están descremados y contienen un 50% menos. Lo mismo puede ocurrir con los jugos naturales sin añadir ningún ingrediente que llevarían el sello de exceso de azúcares. Quiero decir con esto que, de alguna manera, nuestra propuesta es revisar, en todo caso, o excluir del etiquetado frontal aquellos componentes
que están identificados en la lista de ingredientes que generan una total confusión comunicacional. Creemos que es importante, y lo vinculamos con el artículo 6, donde se establecen los valores máximos, que se establezca recomendaciones del perfil del nutriente de la Organización Panamericana de la Salud, pero que simplemente, esa sea simplemente vinculante, no mandatorio, no referencial, y que de alguna manera ese factor debería incluirse, cosa que hoy no ocurre, el detalle de la concentración de gramos, miligramos por 100 gramos o 100 miligramos o mililitros. Y a modo de ejemplo, una bebida que tiene un solo gramo de azúcar y que tiene 4 kilogramos o kilocalorías, ambas deberían tener el doble sello, independientemente de otras que tienen un mayor contenido posible y que de alguna manera también tendrían el sello de alto en azúcar, a pesar de tener solo un gramo o 4 kilocalorías. Adicionalmente, también nos preocupa la provisión del artículo 10, que de alguna manera no permite comunicar al consumidor los productos enriquecidos o fortalecidos con vitaminas, minerales y fibra. Esto lleva a que no haya mucho sentido para el productor elaborar este tipo de productos fortalecidos y enriquecidos, dado que el consumidor no va a poder diferenciarlos, no va a poder conocer la existencia de estos factores adecuados para la salud, como por ejemplo, no sé, la leche enriquecida con vitamina A y D, que es muy común hoy en el mercado argentino. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, señaló hoy que estamos viviendo un momento crítico. Puntualizó que ha dado el mensaje más difícil que le tocó dar desde que comenzó la pandemia, y en ese orden dijo que la situación actual es crítica. A todos y todas quienes están en este espacio y quienes nos están mirando en este momento, acá estamos. La verdad es que es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico, no solo desde lo sanitario, estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional, así que nos parecía importante repasar algunos puntos relevantes de estos últimos días y bueno, estar disponibles para las preguntas. Hace 26 días el presidente dio una cadena nacional a la sociedad para explicar con claridad y con la verdad la situación. La segunda ola era una realidad en el mundo y, por supuesto, estaba iniciándose en Argentina con la situación en relación al aumento de los casos, a las nuevas variantes y a la escasez global de vacunas. En ese mensaje el presidente planteó fortalecer los cuidados mientras avanzaba el plan de vacunación y realmente advirtió sobre los riesgos de viajar. La sociedad tomó esas recomendaciones, bajaron los viajes al exterior y también bajaron las reservas de Semana Santa. Se movilizó un número importante de personas, pero bajó a la mitad las reservas en ese momento. También habló de las variantes en relación a su posibilidad de transmisión, ser más contagiosas y también su letalidad. En ese momento también el presidente habló de la escasez global de vacunas, eso sigue vigente, el acceso global a las vacunas es difícil, es muy difícil. Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores. Nos comprometimos a que en el momento en el que tuviéramos novedades de confirmaciones, informarlo y estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Tenemos variantes de preocupación circulando en Argentina, ha aumentado al 10% el porcentaje de las variantes del Reino Unido y de Manaos. No son variantes que están circulando en forma predominante, pero están en aumento y eso también es una preocupación. También hace 7 días el presidente informó nuevas medidas específicas basadas en la evidencia científica, consensuadas, con una mirada federal. El presidente anunció restricciones para la circulación nocturna y para actividades informales en las áreas de más riesgo, en esos municipios donde tienen un aumento del número de casos y un aumento de la incidencia por 100.000 habitantes. El área que registra mayor incremento y una mayor velocidad de aumento de casos es el AMBA.
en el AMBA y en los lugares de aumento de los casos, de restricciones, las reuniones sociales, las actividades informales son la fuente de contagios y es por eso que está prohibida la circulación de 0 a 6 y las reuniones sociales en espacios cerrados. Estas medidas se empezaron a implementar el viernes, llevamos 5 días y estamos monitoreando día a día, hora a hora la situación con los expertos, con las jurisdicciones y por supuesto con todo el Gabinete Nacional. No hace falta que lo diga, pero la situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud también lo estamos comunicando en forma permanente. Nuestro sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que el año pasado, no estamos en la misma situación que 2020 por muchísimas razones. En este momento, el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión sobre todo las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID, porque nuestro sistema de salud se encontraba dando respuesta a demanda retenida, a otras patologías que debían atenderse, así que esa es una diferencia importante y también en relación a lo que significa la posibilidad de expansión. Habían disminuido durante la disminución de casos la oferta de camas de terapia intensiva con respirador y con recurso humano y en este momento se está trabajando muy fuerte en el AMBA, en el sector público, en la seguridad social y en el sector privado para ampliar esa demanda, volver a expandir la posibilidad de tener camas de terapia intensiva y también trabajando fuertemente para poder generar ámbitos de internación o aislamiento de pacientes leves en ámbitos no hospitalarios. El AMBA, como dijimos, es el lugar donde está aumentando de forma más acelerada el número de casos, está aumentando de forma más rápida que en el momento de aumento de los casos el año pasado. En el resto de los aglomerados urbanos del país hemos analizado, está aumentando pero a una velocidad menor que el año pasado, entonces eso también es muy importante tener una mirada y siempre recalcar las diferencias de un país con 24 jurisdicciones, 24 realidades y realidades epidemiológicas diferentes. Es muy importante aclarar y volver a repetir que todavía no estamos viendo el impacto de las medidas que se empezaron a implementar el viernes. Este aumento de los casos se debe a contagios previos, ¿sí? Tenemos que insistir y es imperiosa la necesidad de recordar los cuidados, el uso de barbijo en los espacios interiores también. Eso ahora con el invierno va a ser cada vez más frecuente, va a ser más difícil hacer actividades al aire libre, entonces trasladar los cuidados a los interiores es muy importante, usar el barbijo y usarlo bien, usarlo en forma permanente, los 2 metros de distancia, la ventilación cruzada en los ambientes, la reducción de los máximos de las reuniones sociales, cumplir con estas recomendaciones. Es muy importante, si tenemos síntomas, no subestimarlos, evitar el contacto con otras personas, avisarle a nuestros contactos para que también eviten el contacto con otras personas. Sabemos que las bajas temperaturas favorecen la transmisión de los virus respiratorios y eso es lo que está empezando a suceder en Argentina. También es importante remarcar que la evolución, el impacto positivo, la eficacia de estas medidas dependen de diferentes ejes. Por supuesto que dependen de las medidas del gobierno, pero dependen también de la implementación y la fiscalización en las jurisdicciones, depende de claramente los controles que se hacen en las jurisdicciones y de vuelta en el DNU, este marco legal, le da la potestad a las gobernadores y gobernadoras de ampliar y de ajustar esas medidas en función de la situación epidemiológica y de la realidad de cada jurisdicción. Es muy importante remarcar eso, no solamente en el DNU los departamentos de alto riesgo están incluidos en las restricciones, pero las autoridades provinciales tienen la potestad de ampliar las medidas en los departamentos de mediano riesgo, en los departamentos donde se identifiquen variantes de preocupación, aunque no tengan alto riesgo,
y en los departamentos de menos de 40.000 habitantes porque en ese sentido los indicadores tienen más dificultad en ser tan específicos. Por supuesto que sabemos también que en los grandes aglomerados urbanos la posibilidad de generar medidas que controlen la transmisión es más difícil y AMBA es el aglomerado urbano más grande de Argentina. En los lugares con menos densidad poblacional las medidas pueden tener impacto más rápido y ser más eficaces. Bueno, además de del cumplimiento y del compromiso del nivel jurisdiccional, otro eje fundamental es el compromiso de la sociedad, es que la sociedad pueda cumplir estas recomendaciones, realmente las medidas de cuidado. Las únicas medidas que son efectivas son las que se cumplen, son las que la ciudadanía se empodera y puede realmente ver la relevancia que tiene cumplir esas recomendaciones, cuidarse individualmente y tener ese impacto colectivo. La verdad es que si no logramos transmitir eso, si no logramos que cada uno reflexione, analice cuál es el máximo cuidado que podemos tener, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer todavía más, va a ser muy, muy importante. Realmente tenemos que transmitir eso, necesitamos llegar a toda la sociedad, necesitamos llegar a quien tiene miedo, a quien tiene enojo, necesitamos llegar a quien tiene incertidumbre, necesitamos llegar también a los que no creen en el virus, necesitamos llegar con empatía y con respeto y necesitamos replantearnos individualmente cómo podemos hacer para cuidarnos lo más posible. Realmente confiamos que vamos a poder, tenemos que poder hacerlo, necesitamos a los medios de comunicación, a los comunicadores, a las comunicadoras, a los voceros, a todas las personas que son líderes de opinión en sumarse a este desafío. Sabemos que tenemos prioridades claras, que son la salud y son cuidar lo más posible la economía. Desde ese punto necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo indispensable, que posterguemos toda actividad que no sea prioritaria, solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. Es muy, muy importante repasar si estamos cumpliendo las medidas y que nada que pueda dejarse para el futuro se haga, ¿sí? Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, comuniones, bautismos, reuniones sociales y de amigos. Es un momento en el que eso es clave para disminuir la transmisión. Les pedimos postergar todo aquello que se pueda postergar. En ese contexto también es muy importante hacer un llamado a los comunicadores sociales, a los medios de comunicación. Primero, poner en valor que los medios audiovisuales empezaron a utilizar barbijo, eso es muy importante, por supuesto, individualmente para cada uno y para cada una la protección, pero también es una señal y un ejemplo para la sociedad. Escuchamos entonces a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, haciendo un completo panorama de la crítica situación, de acuerdo a su propia definición, que atraviesa hoy la Argentina desde el punto de vista sanitario con relación al COVID. Dio cuenta acerca de la situación de los sanatorios privados, de sus terapias intensivas, así como también del sector público en lo que hace a las internaciones y una vez más pidió, pero ahora con más énfasis, por supuesto, que las personas solo salgan de sus hogares para trabajar y para llevar sus hijos al colegio. Con un trabajo que están desarrollando en el INTA y que tiene que ver con la hidroponía. La hidroponía, etimológicamente su palabra significa hidro, agua, y ponos, trabajo. Es una técnica de cultivo sin suelo en el cual las plantas se desarrollan en un sustrato inerte, químicamente inerte, y la nutrición de las mismas es llevada a cabo mediante soluciones nutritivas, las cuales están calculadas de acuerdo a cada planta. Podemos hablar de básicamente dos tipos de hidroponía, con sustrato y sin sustrato. En este caso tenemos un cultivo sin sustrato. Las plantas están suspendidas, sujetadas en los tubos y son nutridas por solución nutritiva, la cual es transportada por un sistema
de riego con mangueras y también el agua es oxigenada para que puedan respirar las raíces. Podemos comentar otro tipo de sistema hidropónico que es con sustrato, que es apto para plantas de fruta como el tomate, el pimiento. En ese caso se lleva un sustrato inerte como la perlita, la vermiculita, y las plantas también son regadas, pero ya no requieren aireación como esta porque están en macetas o están fijas en canteros. El beneficio que tenemos al plantar en hidroponía, al producir en hidroponía, sería que el trabajo se disminuye, el trabajo de llevar a cabo un cultivo, ya que no tenemos malezas y bueno, tenemos algunas plagas aéreas como algunos insectos y bueno, es menor la aplicación de plaguicidas, agroquímicos. Por otro lado, la productividad es mayor. ¿Por qué? Porque en el suelo las plantas requieren estar a distancia para que no compitan con los nutrientes y aparte hay que agregarle nutrientes, abonos inorgánicos. Acá también se usa abonos inorgánicos, pero las plantas pueden estar más cerca porque la solución nutritiva tendría que ser, en teoría, eso está calculado, tendría que ser la cantidad óptima que requiere la planta para cumplir todo su desarrollo vegetativo, en este caso vegetativo porque estamos hablando de lechuga, o la producción de frutos como en el caso de tomates o pimientos. Un cultivo hidropónico se adaptaría perfectamente a una zona urbana y podríamos tener una mayor productividad que si tuviéramos las plantas en macetas o en una huertita. O sea, también tenemos el beneficio de tener plantas que sean sanas. Se está comprobado que son más sanas las plantas y son más nutritivas también en sistemas hidropónicos. Hacemos aquí una pausa en la información, pero enseguida volvemos. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Y comenzamos este segundo bloque de Chácara TV Noticias dándole la bienvenida a un destacado productor agropecuario de vasta trayectoria en Confederaciones Rurales Argentinas que en este momento se encuentra precisamente trabajando en el campo en Santiago del Estero. Juan Pablo Carnats, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Un gusto, gracias a ustedes, muy amables. Lo molestamos porque precisamente donde usted desarrolla sus tareas, en la provincia de Santiago del Estero, en los últimos días ha tenido una vital importancia, una cuestión que tiene que ver con lo que muchos han denominado el robo de vacas del siglo. 3.500 animales que fueron denunciados por 3 grupos de empresas como, entre comillas, desaparecidos, 250 de los cuales fueron encontrados en un campo en Santiago del Estero que le pertenece al exgobernador de esa provincia, José Alperovich. Lo molestamos para poder saber ¿cuál es la información que usted tiene en principio al respecto?
Mira, nosotros en realidad lo que sabemos es todo lo que ha salido de los medios, ¿no es cierto? Pero lo que sí se puede agregar es que, bueno, ahí hubo una convocatoria en diciembre del año pasado que afectó a mucha gente, no es solamente este tema de las vacas, digamos, ¿no es cierto? Y que, bueno, que causó y hizo mucho ruido porque era una persona muy conocida, por algunos tomado como el ejemplo del productor agropecuario moderno a imaginar, a seguir, digamos, ¿no es cierto? Era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, no estaba encarada para nada, era vicepresidente de la Braford, creo también. Y entonces tomó tanta relevancia. Pero más allá de esto de las vacas, digamos, el tema es que, bueno, ahí había un feedlot importante, una planta de bioetanol, y bueno, y hay una convocatoria con deudas y cosas que están haciendo mucho ruido, ¿no es cierto? Es mucho más amplio que eso. Y bueno, evidentemente la prominencia, digamos, de la persona hace que esto sea tan conocido y famoso. Ahora, con respecto a las vacas específicamente, no sabemos realmente qué pasó. La justicia está investigando, eso lo dirá la justicia, y se verá realmente qué es lo que pasó, porque versiones, digamos, hay muchísimas, pero digamos, repetir cuestiones que no están probadas, la verdad que es imprudente, ¿no? Carnats, estamos refiriéndonos a Luis Magliano, quien fuera, como usted bien dijo, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, de donde fue literalmente expulsado. Está detenido, se presentó él mismo, y la familia de Alperovich ha dicho en las últimas horas que le han pagado, que ellos desconocían esta situación con esos animales, una deuda existente. Independientemente de esta, que es la causa judicial, ¿a usted no le resulta sumamente extraño que justamente las empresas hayan denunciado la desaparición de los animales? ¿Cómo funciona un feedlot tradicionalmente? ¿O cómo funciona un engorde a campo para que la gente sepa cómo se maneja? No pueden desaparecer los animales de un día para el otro. Claro, acá, o sea, primero tiene tanta relevancia como dice vos, porque, bueno, hay nombres conocidos y famosos, ¿no es cierto?, que resulta extraño que pase claro. Todo esto. Ahora, normalmente cualquier productor manda al feedlot su novillito, sus terneros, su recría, depende cómo esté, paga por la hotelería y después lo retira. Eso tiene que hacer con papeles, con todo normal, así que, digamos, eso es lo que debería haber ocurrido. Por eso acá, viste, llama la atención todo este tejido este entramado raro que existe, que aparentemente, bueno, hubo empresas de Corrientes también que hicieron la denuncia. La verdad que ahí ahora me parece que lo que merece esto es una buena investigación judicial, como parece que se está haciendo, y para saber realmente qué pasa. Porque, digamos, ahí, más allá del tema económico y el tema del funcionamiento de todo esto, para mí el daño es un poco que una persona que había adquirido este calibre, digamos, le pase una cosa así. Y bueno, alguien que aparentemente era un ejemplo, resultó que todas las cosas que se está viendo no lo era, ¿no? Y esto es realmente lamentable para la visión del sector y de todos, ¿no? O sea, y aparte es como que afecta un poco la credibilidad de toda la cosa. La verdad que suena feo, y ese es un poco lo que a nosotros nos importa. Lo importante ahora que esclarezca la justicia, que funcione la convocatoria, veremos cómo se presenta. El tema es que obviamente cuando te presentás a una convocatoria o estás en una convocatoria, normalmente no se cobra lo que realmente se debía, ¿no es cierto? Porque se reparte entre todos, digamos, el haber que pueda haber. Perdón la redundancia, pero ese es más o menos el tema. Así que yo diría que veremos qué pasa y que realmente es una lástima que
duele que pase una cosa así y que justamente el foco esté acá en la provincia, ¿no? Claro. Le hago una consulta que tiene que ver con... Perdón, también para el común de la gente que puntualizaban, los animales estaban vueltos a marcar sobre la marca. Esto solamente ocurre naturalmente cuando hay un abigeato, un robo o una situación claramente ilegal. Por ello entiendo que para la Fiscalía, que tiene la causa en sus manos, fue más difícil, porque ¿cuál es la situación? ¿Debe ingresar a cada campo de Tucumán o de Santiago del Estero donde posiblemente podrían estar los animales? No, lo que pasa es que si hubo una venta formal bien hecha, obviamente se puede remarcar, ¿no es cierto? O sea, si yo te vendo, vos la marca la vuelves a marcar, digamos, ¿no es cierto? Con tu marca. Y esto es lo que no sabemos, o sea, no sabemos eso. Esto es justamente lo que se tiene que, me imagino, de lo que se tiene que dilucidar. Así que ahí veremos viendo, ¿no? Iremos viendo, digamos, y todos nos vamos, digamos, esto como dicen ustedes en periodismo, noticia en evolución. Exacto. En desarrollo. Todos los días y a cada rato, y a la tarde seguramente tenemos otra noticia más, alguien hizo otra cosa, y así será viendo. Aparte, hay que tener en cuenta que todo lo que estamos viendo es periodístico, digamos, ¿no es cierto? Es la noticia, uno declaró esto, el otro declaró lo otro. Así que veremos qué dice realmente y formalmente la justicia. Finalmente, y ya apelando a su experticia, usted ya como no dirigente de CRAS, sino como productor, ¿cuál es hoy la situación ganadera en la región? Me refiero en cuestiones climáticas, en situación de precio. Mirá, normal como en todo el país, funcionando bien. A nosotros se fue la sequía a mediados del verano, la parte de riego se llenó el dique de Termas de Río Hondo y empezó a llover bien, así que las cosechas en general mejoraron notablemente. En algunos lugares no van a ser como se esperaba, pero se salvó el año, digamos, ¿no es cierto? Y obviamente lluvias muy desparejas como en todos lados, en algunos casos con medias violentas, digamos, ¿no es cierto? Pero en términos generales cambió bastante de como pintada. Acuérdense que empezaba con una niña y muy seco, una sequía muy fuerte, y después de a poco fue mejorando. Hay lugares que todavía las cosas no están bien, pero en general, digamos que se ha ido normalizando. Y los precios normales como en todos lados. La última, y ahora sí, su reflexión, hemos por supuesto difundido el comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas, pero su consideración respecto de algunos dichos oficiales acerca de que ha aumentado demasiado el precio de la carne y que por tanto no descartan algunas posibilidades como retenciones en incremento o cerrar las exportaciones incluso. Cerrar las exportaciones sería tropezar otra vez con la misma piedra. Y hay un dicho muy antiguo que tú lo conoces, o sea, nosotros somos los únicos que tropezamos y repetimos los errores. Entonces, sería volver al pasado y a una experiencia fracasada. O sea, ya sabemos lo que pasó cuando se hizo eso, se perdieron más de 10 millones de cabezas, y si volvemos a hacer eso, va a volver a pasar. Entonces, digo, la verdad que sería un error garrafal, que el productor pierda la confianza y que se sigan diciendo estas cosas, que si se van a hacer, si no se van a hacer, si es un globo de ensayo o no se sabe, pero realmente desde el punto de vista del productor que necesita certidumbre hacia el futuro, sería un error inmenso, digamos, ¿no? Carnats, le agradecemos enormemente esta deferencia que ha tenido de conversar con nosotros, como siempre muy amable. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Que siga muy bien. Nosotros continuamos en Chácara TV Noticias, en este caso nos trasladamos desde Santiago del Estero, donde se encuentra Juan Pablo Carnats, hacia Salta y Jujuy, porque allí las cámaras y cooperativas acordaron un incremento del 50% en el tabaco Virginia. La verdad que en esta segunda reunión para intentar trabajar sobre el precio del tabaco, donde
tanto la industria como los productores sentados en una mesa y los gobiernos de provincia, tanto Salta como Jujuy, intentando acercar las posiciones, que se mantenga el diálogo y que se pueda acordar un precio que pueda ser virtuoso en esta cadena que significa el tabaco y en esta producción que es tan importante para ambas provincias. Hablando concretamente de la provincia de Salta, la verdad que los productores o las cámaras que representan a los productores y la Cámara de Jujuy tenían una pretensión del 60% sobre el precio del año pasado y se llegó a un acuerdo con las cooperativas y esto ambos gobiernos hemos acompañado de incrementar el precio del año pasado en un 50%. Yo creo que es importante destacar el rol que cumple la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, porque la cooperativa adelanta todos los años a los productores insumos y con estos insumos el productor tiene un alivio muy importante para poder llegar hasta el momento en que empieza la cosecha. La cooperativa viene pagando el precio del año pasado sin hacer los descuentos, con lo cual esto financieramente y es un acompañamiento importante que se hace al productor desde la Cooperativa de Productores Tabacaleros. Se acordó este precio, la industria en este caso no acompaña estos valores, estamos invitándolos a ambas industrias, que tanto a Alan Juan como a Masalín, que acompañen a firmar este precio y a acompañar el 50% de incremento. Ellos van a hacer las consultas pertinentes a nivel internacional y estamos a la expectativa de que finalmente terminen firmando el acta. Pero en la mesa de hoy, tanto las cámaras de tabaco de Jujuy de Salta, las cooperativas de Jujuy de Salta, ATS y ambos gobiernos vamos a firmar el acta con un acuerdo del 50% del precio, incrementando con respecto al año pasado. Pablo Cortese, del área de producción vegetal del SENASA, estuvo conversando con nosotros sobre producción vegetal, prevención en el cultivo de maíz. El carbón de la panoja es una enfermedad de las plantas de maíz y de sorgo. Se caracteriza esta enfermedad porque es como dice su nombre, es un carbón, porque las panojas, que son la parte masculina de la planta, pero también la espiga, que es la parte donde está, digamos, el marlo, los granos, se llenan de unas esporas que tiene el hongo, que son las formas que el hongo se transmite, de color negro. Y cuando se mueve esa planta, ya sea porque se está cosechando, se genera como un humo de color negro, que son esas esporas que salen al viento, y por eso tiene el nombre de carbón. Es una enfermedad bastante contagiosa, porque esas esporas se pueden transportar por el viento, después se depositan en el suelo, viven hasta 4 o 5 años en el suelo, y cuando la plantulita del maíz o del sorgo vuelve a emerger, se vuelve a sembrar, se infecta, y cuando sale la panoja y la espiga, vuelven a aparecer los síntomas. Entonces es muy, muy complicada. Bueno, esta enfermedad está citada en la Argentina desde hace varios años. Las primeras citas diría son bastante antiguas, pero lo que no se había observado era la presencia tan activa en algunas zonas como se observó ahora. Quizás se dieron determinadas condiciones o cambiaron algunas cuestiones que están en investigación todavía para ver por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pero en la zona, lo que nosotros llamamos zona núcleos, Santa Fe, Córdoba, estamos teniendo más presencia que generalmente no habíamos visto en los últimos años. Bueno, este es un trabajo principalmente que está haciendo la gente de la Universidad Católica de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Plata, también del INTA, que ellos recorrieron los lotes. Como ustedes saben, el SENASA tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo, que es el SINAVIMO, donde estas universidades, y obviamente los expertos de estas universidades y del INTA son referentes del sistema, y ellos nos informaron de esta situación y empezamos a trabajar conjunto para, bueno, hacer un relevamiento, ver por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Se publicó un paper un trabajo científico, que esta gente va a publicar, y también nosotros sacamos algunas notas de divulgación, sobre todo para prevenir la futura campaña. Como te dije, esta enfermedad puede quedar en el suelo y una de las principales formas de evitar que suceda mayor enfermedad el año que viene es rotando cultivos y también curando las semillas, porque las semillas también pueden transportar estas esporas que son infectivas.
Y vamos ahora al norte de nuestro país para ver cómo se trabaja en la elaboración de puros. Hemos empezado con la producción de puro. Ya llevamos 5, casi 6 años en la producción de puro, desde el inicio de que se dio el curso acá en el INTA con el asunto de la semilla, cómo plantar, el cuidado que tienen que tener todo el tabaco y todo el proceso que tienen que tener para llegar hasta el producto final, que son los puros. Eso lo estamos haciendo ya en molde, tenemos nuestras cosechas con mi socia, somos 3 los que estamos en el asunto del tabaco. Es una experiencia linda, lo que es el tabaco, toda la producción, y el armado de los puros, por supuesto, que es todo un arte de mujeres más que nada, ¿sí? Porque los varones son medio un poquito toscos como para armar, así que tenemos nuestro socio de que él sí se ocupa de toda la parte de más que nada del campo, lo que es el trabajo pesado, como se diría, y nosotros lo que es todo la manufactura de los puros y el cuidado de las hojas, por supuesto. Más que nada, primero y principal, porque es una producción que vos cuidas el medio ambiente. No tenés que utilizar tanto exactamente como los puros. Nosotros para los puros no usamos ninguna cosa que perjudique el ambiente, ni el suelo, es más ecológico. Entonces yo creo que el futuro de lo que es todo huerta, me gustaría que sea así en hidroponía, por el espacio, por el cuidado del ambiente, y bueno, también económicamente también es mirar al futuro. Les contamos ahora, volviendo hacia el centro del país, vamos a Córdoba y allí cómo está trabajando en un proyecto la Universidad Nacional de esa provincia. Para nosotros es muy importante este reconocimiento, especialmente para las mujeres que han llevado adelante el proyecto y para uno que apuesta, ¿no es cierto?, a estos proyectos productivos que hoy en día tanto necesitamos. En un contexto de pandemia ha sido para todos, ¿no es cierto?, muy beneficioso, porque hemos tenido 20 y pico de personas en ese lugar trabajando, empezando de cero, obviamente con el acompañamiento de la facultad, de las ingenieras con su equipo. Sí, bueno, como hace 5 años venimos tratando de poner este tema, digamos, un poco en el tapete de lo que es la facultad. El tema de la mujer en el agro y con todo lo que ello implicó siempre históricamente, con el objeto de mostrar de que tenemos que trabajar, incluso los hombres, en la equidad de género, hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda, poder brindar igualdad de oportunidades, que es un poco lo que me motiva siempre y bueno, que uno ve, que conoce amigas o hijas que los padres les dicen no estudies esta carrera, que son de agronomía. Bueno, hoy también, algo histórico este año, más mujeres que hombres se inscribieron en nuestra carrera. Eso también tiene que ver con las nuevas carreras que hemos implementado y que a su vez es un aliciente, ¿no? Porque son carreras que apuntaban, y ese fue nuestro objetivo en su momento, a generar valor agregado, trabajo genuino. Imagínense que esto va a ser llevado adelante mayoritariamente por mujeres, y eso es arraigo, es desarrollo, es arraigo. Y es lo que Córdoba está necesitando y nuestro sector estaba necesitando. Así que bueno, saber que las mujeres empezaron a hacer lo que les gusta, desarrollarse en tu vida en algo que te gusta, realmente es importante. Hay alrededor de 22 personas trabajando, están cosechando y comercializando en la zona, en el propio lugar y en la provincia. Se envían principalmente acá a la capital, se trae la producción los días martes y viernes. Ellas los días lunes toman los pedidos, los martes sale una traffic
con las flores y ellos a repartirlas en las distintas florerías de Córdoba y de la zona. Y siento que al estar en este proyecto yo me mejoré un montón, me ha ayudado mucho. Me siento feliz, estoy orgullosa de haber estado acá y seguir porque me gusta. Siento que lo hago con mucha dedicación porque me siento, qué sé yo, me siento capacitada, que ya no siento que por ahí, si me duelen los huesos, vengo acá y me olvido. Bueno, yo desde que sentí que iban a dar un curso de flores, me interesé. Y después justo dijeron, no, ya faltan 2 días para cerrar las inscripciones. Corrí a la municipalidad y me anoté. No, sí, yo quería algo para, no para mí, sino para mi Trejo, para que mi Trejo florezca. Cuando me enteré del proyecto, me enteré en octubre y ya habían empezado la parte teórica. Yo había entendido que el proyecto se trataba de que nos enseñaban a producir flores, pero en la casa de uno, y que podía ser para venta, pero no era mucha la explicación que me había dado la persona de Obispo Trejo. Vinimos, primero consultamos si podíamos venir, vinimos, y bueno, acá ya nos enteramos que el proyecto consistía no solamente que te enseñaban cómo producir las flores, sino los invernaderos, y que podíamos trabajar invernadero, que íbamos a ser dueñas de invernadero. Era todo un negocio plantado. Y como yo en trabajo anterior siempre trabajé en una empresa multinivel donde sí gané mucho dinero, pero pagué mucha capacitación. Para cada cosa que yo hacía, pagaba. Para capacitarme en Buenos Aires en algún lado, pagaba el viaje, la comida, hotel. Y cuando venía acá no pagaba nada. O sea, era raro que te pongan un negocio, te planten un negocio. Y lo más interesante es que no solamente nos pusieron invernadero, las flores, que tenemos que aprender, estamos todos aprendiendo cómo producir las flores. Está el área de comercialización, que esa es la que estoy haciendo ahora, sino, bueno, la parte humana también del proyecto. Pensé que nunca iba a poder vender flores, no era como que si no estabas capacitada no lo podías hacer. Y no, ahora hace una semana, que impresionante, porque yo cargo todo en Instagram o en mi página, en el WhatsApp, y la gente me van pidiendo, entonces estoy llevando flores a Santa Rosa. Y lo lindo es que ya se están empezando a identificar. Fui a llevar flores a un colegio y las maestras, cuando vieron la celosía, una flor roja grande, enseguida se dieron cuenta, esas flores vienen de Trejo. O sea que empiezan a identificar de dónde aparecen las flores por el simple hecho de ver la flor. Es toda una transformación de la cual estamos siendo parte y consciente o inconscientemente se vinieron dando, venimos desarrollando una serie de ejes en la facultad que se traducen en esto que es histórico, es la única facultad del país que le está sucediendo esto. Y bueno, creo que hemos sabido interpretar lo que viene sucediendo y nos hemos ido, digamos, generando las acciones y las medidas para estar a la altura de las circunstancias. Y hoy lo vemos reflejado en estos hechos concretos que, bueno, que con el paso del tiempo se van a ver los frutos y eso nos va a llenar aún más de orgullo de lo que nos llenaba. Sí. Yo pienso que es una alegría al alma. Una flor te alegra el alma. Es un cariño sano. Vos le das una flor y se ponen contentos. Le mostrás una flor, yo llevo una flor a los pacientes míos, a los que yo atiendo, les muestro la flor y reviven, ¿entendés? Y vamos a ver cómo sigue el tiempo en los próximos días con datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. 17 grados la temperatura mínima para este jueves, 25 la máxima con cielo algo nublado. Con la misma tendencia, el día viernes 17 grados la mínima y 25 grados la temperatura máxima. Ya para el sábado se prevé una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 25 con el cielo algo nublado.
Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta cualquier instante.